Bueno, dando primeramente a Dios por permitirme estar frente a su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, delante de tu santa presencia, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón de todo corazón, Señor, nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo por toda palabra, pensamiento, obra, acción que haya contristado tu presencia y quebrantado tus mandamientos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos laves con tu sangre y que tu santa presencia nos pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando en este mundo humano y creemos que tú lo estás llevando a la perfección a través de todo lo que estamos pasando en este mundo humano. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado, amén y amén. Rápidamente vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, y leemos en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el Señor para siempre. Os es necesario nacer de nuevo. Vamos a meditar esta tarde bajo el título o el tema, rasgos de un nacimiento espiritual. Vamos a hablar netamente de los rasgos de aquel hombre y mujer que ha nacido espiritualmente, porque no se trata de servir a Dios en la carne. Puedes conocer la Biblia, puedes estar participando en la obra del Señor, puedes estar visitando las almas, puedes estar cantando, alabando, dando testimonio y cualquier cosa que puedas hacer, pero lo puedes hacer carnalmente. Por eso que le dijo a Nicodemo, a uno de los principales de la sinagoga, que si no nacían de nuevo era por gusto, no podían ver ni entrar al reino de Dios. Para poder oír la voz de Dios, para poder que Él nos convenza de pecado, tenemos que nacer, porque Él no habla a la carne, el Espíritu habla al Espíritu. Habla al alma para que se arrepientan y lo convence de pecado para poderle hacer nacer y que su alma y su espíritu pueda vivir una vida santa y justa delante del Dios vivo. Alabado sea el Señor. Pero vamos a hablar esta tarde acerca de los rasgos de un nacimiento espiritual. Alabado sea Dios. Voy a poner un ejemplo para entender un poco mejor. Es como una madre con un padre producto del amor en un matrimonio, concibe la mujer y da luz después de 9 meses a sus niños. Un ejemplo en la maternidad: cuando nacen son igualitos, son velluditos, peladitos, toditos son iguales. Nadie diferencia cuál es su hijo, salvo que nace, le ponen un brazalete en la mano para reconocerlo, dice el apellido del papá o de la mamá, en este caso de la mamá. Le ponen el nombre y el apellido igualitos, nadie puede reconocerlo. Pero ¿qué es lo primero que hace cuando nace una criatura? Lo primero que cuando nace es que lo limpian de la placenta y lo lavan de la sangre, lo llevan a la incubadora e inmediatamente lo llevan a la mamá. Porque lo primero que pide es leche. Quiere leche materna, quiere estar con la mamá. Lo mismo pasa. Uno de los rasgos de un nacimiento espiritual en un cristiano, hombre y mujer, cuando ya nació espiritualmente, lo primero que va a pedir es querer escuchar la palabra y querer tomar la leche espiritual. Primero de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cristiano que ha nacido, sea hombre, sea mujer, espiritualmente, por el poder de la palabra, ese cristiano tiene la necesidad espiritual, aunque no lo crea, con el poder de Dios, de querer leer la Biblia a cada momento, todo el día. Quiere escuchar la palabra, va a la iglesia todos los días y hay culto, ahí está, quiere, alguien le habla, quiere aprender, quiere recibir la palabra del Señor, porque es una necesidad que tiene el alma y el espíritu de querer
tener ese encuentro y conocer a Dios. Por eso dice que desead como niño recién nacido. Si tú dices que has nacido espiritualmente y no te gusta leer la Biblia o no te gusta escuchar la palabra, pero déjame decirte, hermano y hermana, que tú todavía no has nacido de nuevo espiritualmente. Puedes estar sirviendo a Dios, predicando la palabra, puedes estar cantando, alabando, dirigiendo, visitando y haciendo cualquier cosa dentro de la obra, pero si tú no lees la Biblia y tú no escuchas la palabra todos los días, es porque todavía no has nacido espiritualmente, porque ese es un rasgo del nacimiento espiritual, que el cristiano apenas nazca, lo primero que tiene es esa necesidad, se desespera por leer la Biblia, se desespera por escuchar la palabra y recibir la leche espiritual no adulterada. Y dice no adulterada, no dice una leche adulterada, porque hay muchos que le dan a los cristianos adulterada, cambian la palabra, la adulteran, enseña algo que no está en la Biblia, por eso también que no llegan a nacer. Y mucho menos llegan, ¿qué? A madurar ni a crecer espiritualmente porque les están dando una leche que es adulterada. No les va a alimentar en nada. Un niño que le den una leche que sea adulterada no es igual. No le va a dar las mismas vitaminas que necesita de la leche materna. Igual es un cristiano que les están dando la leche espiritual adulterada, o sea, que hablan una palabra que no es la que Dios dijo, o Jesucristo. Porque, ¿qué tiene poder? La palabra. La palabra, cuando tú la escuchas y la crees, tiene el poder de convertir el alma, de limpiar y purificar y santificar. Pero si no es la palabra, no va a obrar en el alma ni en el espíritu, y no va a nacer, y mucho menos va a ser santificado. ¿Para qué? Para que pueda dar testimonio que ha nacido espiritualmente. Pero si es netamente la palabra, entonces ese hombre, esa mujer que ha nacido, tiene esa necesidad de querer todos los días leer la Biblia y escuchar la santa palabra. Y producto de querer escuchar y de querer estar en la presencia de Dios, es que empieza a desarrollarse como un bebé. Un bebé cuando ya está dando de lactar la mamá todos los días, a cada momento, está con la mamá todos los días y pasa una semana, pasa un mes, pasa 2 meses, ese niño va presentando rasgos, más rasgos. ¿Qué rasgos? ¿O qué es lo que va pasando? Porque vaya poniendo los genes o los rasgos físicos de papá y mamá. ¿Por qué? Porque si papá es chinito, el hijo sale chinito. Si la mamá es medio los labios gruesos, el hijo, la hija que ha nacido, saca los labios o saca la oreja, saca la nariz, pero tiene algo de papá y tiene algo de mamá. Eso se va notando pasados los días, pasadas las semanas, pasados los meses. Alabado sea el Señor. Igual es un cristiano que está todos los días conectado espiritualmente con el Señor Jesús y está leyendo la Biblia y está escuchando la palabra, está permaneciendo todos los días como un bebé en el pecho de la mamá todos los días, entonces va a dar rasgos espirituales también, o más conocido como frutos espirituales. Y Jesucristo lo dijo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Un hombre y una mujer que no escucha la palabra, que no lee, que no está todos los días conectado espiritualmente con el Señor, nunca va a llevar fruto, nunca va a nacer, nunca va a cambiar, porque el secreto es estar conectado. El secreto es estar todos los días en la presencia del Señor, escuchando su palabra, leyendo la Biblia y haciendo todo lo que el Señor dice para llevar mucho fruto. Alabado sea el Señor. ¿Y cuáles son esos frutos que va a dar o qué rasgos espirituales va a dar de un nacimiento, o un crecimiento espiritual? Gálatas 5:22. Ahí lo dice, bendito sea el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir, oiga, un niño o un bebé recién nacido no viene aprendiendo algo, nace sin saber nada. Y ese niño aprende en el camino muchas cosas, porque papá y mamá le van a enseñar, mientras va creciendo le van enseñando, y él se va adecuando a lo que aprende. Lo primero que saca son los rasgos, la cara, los ojos, la nariz, saca algo de mamá, algo de papá. Igual es el cristiano cuando ha nacido.
está conectado con el Señor todos los días en la presencia, leyendo y escuchando la palabra, y producto de estar todos los días con el Señor espiritualmente conectado en la intimidad, entonces viene a crecer espiritualmente, y cuando crece empieza a dar rasgos espirituales que más conocido como frutos espirituales. ¿Y cuáles son? Si antes esa persona andaba en la carne, esa persona era amarga, esa persona era malpensada, impaciente, no tenía amor, le gustaba pelear, ahora no. Ahora ha nacido, ahora el poder de Dios lo ha transformado y va saliendo que los frutos, ¿no? Los rasgos espirituales de Jesucristo. Esa persona llega a tener amor de Jesucristo, paciencia, paz, gozo, en medio de los problemas, en medio de cualquier circunstancia, siempre está con paz, siempre está con gozo, siempre tiene paciencia y tiene amor. Por los ojos, por la boca, donde quiera que lo vaya, usted va a darse cuenta que es una criatura nueva. No es una persona que ya ha sido, o una persona que está sirviendo a Dios en la carne, no. Por eso dice en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas, ojo, todas. Si tú no has dejado la lisura, la amargura, los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, las fiestas, el licor, si tú no has dejado eso, tú no has nacido. Porque acá está diciendo que el hombre que ya nace y salen los rasgos espirituales o los frutos, entonces ese hombre vive en amor, en paz, en gozo, en paciencia, en dominio propio. Es una persona muy diferente. Ahora ama, ahora se goza en medio del problema, ahora tiene paciencia en medio de las circunstancias que pasa. Y tiene siempre paz. Porque es el Señor dentro del cristiano que le hace a su espíritu y al alma dar un fruto. Fruto y fruto. Es algo que por más que vengan los problemas, sigue ahí. Alabado sea el Señor. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 7:20, ¿cómo vas a conocer a los hombres de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Si tú todavía te gusta pelear, te gusta discutir, te gusta hablar groserías, lisuras, si tú te gusta pensar mal, te gusta tomar, bailar y todas esas cosas, tú no has nacido, hermano. Puedes conocer la Biblia, puedes saber participar en la obra del Señor, puedes estar haciendo cualquier cosa dentro de la obra del Señor, así como los fariseos, pero no le sirven a Dios, porque Dios no recibe sacrificios humanos, Él recibe sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 5, alabados al Señor. Vamos a leerlo a ver si es verdad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es sacrificios humanos. Tú puedes predicar bonito, puedes cantar alabanzas bonito, puedes participar en la obra y tener buena retórica, labio, lo que tú quieras. Pero si tú no has nacido, tú sigues sirviendo al Señor, amargándote, discutiendo, tomando, bailando y viviendo tu vida como que nunca has conocido a Dios. Entonces tú no has nacido espiritualmente. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Son hombres y mujeres que ahora tienen los rasgos espirituales de Jesucristo o los frutos espirituales que Jesús tuvo. Jesús era un hombre de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de dominio propio. Un hombre de poder. Ese mismo hombre, ese mismo ser que estuvo hace 2000 años, ahora es espíritu y está dentro del ser humano que se conecta, que tiene intimidad, que tiene comunión y que no deja de leer la Biblia, no deja de escuchar la palabra y de obedecer a lo que escucha y a lo que lee, y ahí da fruto. Es un hombre diferente, porque dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta, que llega a convertir el alma. Por eso da fruto de una conversión. Ya no va a ser lo que antes era. Y ahora pasa a ser otra persona muy diferente. Bendito y alabado sea el Señor. Pero también producto de ese nacimiento va creciendo. Y va a haber rasgos, más rasgos espirituales o frutos. Va a haber algo que dice la palabra que va a haber en ese hombre que ha nacido espiritualmente. Un ejemplo, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. A ver, ¿qué otro rasgo dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Nosotros como seres humanos pecamos. Porque ahí en Primera de Juan capítulo 1, vamos a leer. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es el pecado. Y todos los días para acercarnos a Dios tenemos que orar, tenemos que pedirle perdón, reconocer
que somos pecadores porque este cuerpo es el pecado. Y la verdad no está en nosotros y decimos que no tenemos pecado. Todos tenemos pecado porque el cuerpo humano es el pecado. Y peor que también le fallamos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, también dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No solamente que el cuerpo es el pecado, sino que también cometemos pecados. No serán los mismos, pero le fallamos interdiario o diario, algunos de acuerdo a la madurez, pero hacemos siempre cosas en contra de la voluntad. Y dice que tenemos que confesarlo. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Practicar es cuando, a ver un ejemplo, cuando hay personas que tienen el hábito de correr todas las noches, ellos practican el footing. Hay gente que le gusta alzar pesa, ellos practican el gimnasio. Algunos que le gusta jugar vóley todas las noches, las mujeres, ellos practican y tienen el hábito de jugar vóley. Y así hay gente que le gusta nadar todos los días, ellos que practican la natación y es un hábito la natación, es una costumbre todos los días. No pueden estar tranquilos esas personas si no hacen todos los días lo mismo. Cristiano que ha nacido espiritualmente, un rasgo espiritual, ¿no? De esa persona que está madurando, que está creciendo, ya no practique el pecado. Quiere decir eso, que si a ti te gusta mentir y dices, perdóname Señor, y yo me arrepiento y me aparto, y sigues mintiendo, por más que pidas perdón, sigues mintiendo, estás practicando el pecado. Porque dice que ahí no vas a alcanzar misericordia. Dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios tiene misericordia a aquellos que lo confiesan y se apartan, no a aquellos que practican el pecado, o sea que le piden perdón y siguen pecando, sea tomar, bailar, mentir, robar, fornicar, adulterar, cualquier pecado que el Señor prohíba. Y si tú te gusta practicarlo y pedir perdón cada rato, tú ya no le perteneces a Dios. Y mucho menos no has nacido, estás sirviendo a Dios en tu carnalidad. Mire que dice el versículo 8 del capítulo 3 de 1 Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que practica el pecado ya es del diablo. Nosotros no practicamos, ¿sabe por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Oiga, la presencia de Dios, con su poder, con su dominio propio, con su amor, con su paciencia, con su gozo, con su paz, no nos permite, hermanos, practicar el pecado. Él nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos saca de la tentación, porque podemos resistir, tenemos que soportar y nos da la salida, dice en Corintios capítulo 10, versículo 13. Él es fiel, nos saca porque estamos resistiendo y soportando la tentación y todos los problemas, y Él con su poder nos ayuda para no dar mal testimonio. Pero no, porque esa simiente que está en nosotros, que es su presencia, no nos deja practicar el pecado, siempre y cuando ha nacido ese cristiano y tiene los rasgos espirituales de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si tú practicas el pecado, te gusta hablar lisuras, groserías, te gusta pelear, te gusta bailar, te gusta tomar, te gusta todo lo malo, tú no has nacido de nuevo. Puedes estar predicando la palabra, puedes estar sirviendo al Señor, cantando bonito, pero tú no has nacido de nuevo y Dios no recibe las alabanzas, los mensajes y todo sacrificio humano. Él recibe lo espiritual por medio de Jesucristo. Alabado sea Dios. Otro rasgo espiritual, Primera de Juan 2:29. Santo es para siempre el Señor. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Y quién es el que hace justicia? Bendito sea el Señor. Primero de Juan 3:7. Voltee la hoja. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Alabado sea el Señor. ¿Y quién es justo? Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Todas aquellas personas que escuchan, que leen y obedecen inmediatamente a lo que dice, entonces son esas personas justos, aquellos que obedecen a todos los mandamientos, a todas las leyes. Por eso dice que los que oyen no son justos, sino los que hacen lo que oyen o lo que leen. Ellos son los que son justificados o justos delante de Dios, porque creen al Señor. Oiga, la mayoría elige los versículos para obedecer. A los que le conviene obedece, a los que no. Es que no has nacido de nuevo.
Porque al que ha nacido obedece. Es como un niño que va creciendo, el papá y la mamá le enseñan. Él, como no sabe nada del niño, empieza a obedecer. Son una esponja, absorben todo lo que les enseñan. Igual es un hombre que ha nacido espiritualmente. Y ese rasgo de querer obedecer a la palabra, cuando la lee, cuando la escucha, está obedeciendo y está dejándose enseñar. Alabado sea el Señor. Y ese hombre que es justo, vive todos los días por fe. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el Señor. Todo hombre y mujer que ha nacido no retrocede. Alguien me dijo ahí que los hombres de Dios también pueden fallar y retroceder. No. Vea la Biblia del libro de la iglesia primitiva, del libro de Hechos capítulo 2 para adelante, cuando vino la presencia de Dios, cuando lo selló, cuando les dio el fuego de Dios. Oiga, ¿quién retrocedió? Ninguno, todos fueron adelante, todos siguiendo, predicando y haciendo la voluntad del Señor. Que si le fallaban, también le fallaban. Que hacían cosas que no debían hacer, pero todos los días pedían perdón y seguían obedeciendo y seguían dentro de la voluntad del Señor, porque esta es una carrera, esta es una batalla. En la carrera tú puedes caerte, te tienes que levantar y seguir corriendo, aunque sea cojeando. Igual en la batalla, en la pelea, tú peleas, te pueden dar un golpe, te hacen tirar al suelo, te vuelves a parar y mientras que tengas vida sigues peleando, porque nadie dice ya vengo mañana a pelear, o nadie dice en la carrera ya vengo mañana a continuar la carrera. Estás descalificado. No puedes retroceder, puedes fallarle a Dios todos los días de una u otra manera diferente, te arrodillas, le pides perdón en nombre de Jesucristo y sigues corriendo y sigues peleando la batalla y sigues guardando la fe. Por eso dice que Él no se agrada de los que retroceden, los justos son los que viven todos los días oyendo la palabra y confiando en el Señor, obedeciéndola en todo momento. La fe viene por el oír la palabra, Romanos 10:17, y esa fe, Santiago 2:17, tiene que tener obras. Romanos 16:26 dice que la fe tiene que ser obedecida, bendito sea el Señor. De nada vale que digas que tienes fe si no estás obedeciendo, no tienes obras, no le crees, no confías. ¿Y sabes por qué? Porque no estás escuchando la palabra todos los días. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces el justo necesita oír la palabra, estar conectado en la intimidad, en la comunión con Jesús todos los días, oír la palabra, leer la Biblia para que salga estos frutos y tú puedas confiar en el Señor y permanecer todos los días viviendo por fe, no retroceder para la preservación del alma. Y ese es un rasgo espiritual o un fruto de una persona, ¿no?, que ha nacido de nuevo y que permanece todos los días haciendo justicia, o que es lo mismo, obedeciendo a la palabra, a todo lo que el Señor manda, porque confía en el Señor. Otro rasgo, 1 de Juan capítulo 4, bendito sea el Señor. 1 de Juan capítulo 4, santo es para siempre el Señor, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. En estos tiempos nadie está demostrando el amor. Algunos por ahí sí, aunque deben haber muchos, no los veo, pero hay por fe. Pero la mayoría están en sus casas encerrados, porque quieres saber, hombre y mujer, si tú estás amando con el amor de Dios. ¿Qué dice en Juan 10:11? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ese pastor que estuvo hace 2000 años aquí en la tierra, ahora está dentro de nosotros. Si dices que has nacido de nuevo, ¿y qué es lo que te manda el Señor? Que si es que está dentro de ti, ¿qué es lo que te manda, o te exige, o te guía? A ver, 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, ojo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Alabado sea el Señor. Ojo, analícese usted, como dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, a no ser que Jesucristo no esté en vosotros. ¿O sí? Porque si Él está, si tú estás en la fe, Él está, Él guía tu vida, Él te va a ¿qué? Te va a exigir a que tú vayas
No se puede congregar, hermanos, ahora, magnífico. Pero sí puedes visitar. Puedes, porque el Señor te exige espiritualmente. ¿Por qué cree que Pablo decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio? Me es impuesta necesidad. Había un poder que lo llevaba a visitar las casas, a ir a exhortar a los hermanos. Aún en el tiempo de la persecución, ellos seguían. Acuérdense de Juan y Pedro, Hechos capítulo 5, versículo 42. Después que fueron azotados y que le habían prohibido que predicar en el nombre de Jesucristo, ellos salieron, dice, gozosos de haberse tenidos por ser dignos de ser golpeados, azotados. Y todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso no es motivo, hermano, para que tú te encierres. Porque acá está diciendo, ¿cómo vas a demostrar el amor a tu hermano? El amor que Dios te ha dado, que está en ti supuestamente si has nacido, es que es una impuesta necesidad que te lleva a salir a visitar a los hermanos, porque hay muchos que tienen necesidad. No dice si tú oyes que tu hermano tiene necesidad, no dice eso. No dice si tú oyes, si alguien te comunica, no. Dice si tú ves a tu hermano tener necesidad. ¿Cómo lo vas a ver si no lo visitas? No se puede congregar aquí en la iglesia, en las iglesias. Pero también se llama congregar de 2 personas, Mateo 18:20, donde hay 2 a más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Tú puedes ir a visitar a los hermanos y ¿qué? Guiado por el Espíritu. Ahí congregas con ellos, ahí los visitas, les das la palabra, les consuelas, los alientas y los ayudas si estás viendo que tienes necesidad, pero si tienes amor. Hoy en día los cristianos están encerrados en sus casas viéndose por ellos mismos, se preocupan en mamá y papá, físicamente, humanamente, en sus hermanos. ¿Y dónde están los hermanos espirituales? Acá está hablando de hermanos espirituales, no habla de hermanos humanos, de sangre, de carne y sangre. ¿Cómo vas a ver a tu hermano si tiene necesidad si no lo visitas? ¿Dónde está el amor de Dios que dices tener? ¿Dónde está ese rasgo? ¿Dónde está ese fruto espiritual de Jesucristo? Si Él está en ti, Él te va a sacar esa impuesta necesidad de querer ver a los hermanos para ver cómo están, para poder ayudarlos en su necesidad, para orar, botar demonios, ¿no? Porque hay demonios de temor, de espíritu de miedo. Entonces tú tienes que ir y predicar la palabra y poner la mano y botar los demonios. Y si tienes necesidad humana, económicamente o víveres, tú tienes que ayudarlos si tienes el amor de Dios. Por eso dice, si tú ves a tu hermano, pero ¿cómo lo vas a ver si no lo visitas? Y si Él dio su vida por nosotros, ahora dice que nosotros debemos dar la vida por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Aún en esta pandemia, en este COVID, debemos salir. ¿Por qué? Porque somos hermanos y tenemos que ver si a los hermanos están bien o están mal. Pero si no lo estás haciendo, entonces tú no has nacido de nuevo. Nadie te ha dado el amor de Dios para que te ames tú solo. El amor no es tuyo. Acá está diciendo, ámense unos a otros. Pero dice Juan, el amor no es con palabras, ni de lengua, sino hecho y en verdad. Si amas, tú sales. Y con ese amor de Dios te lleva. ¿Para qué? Para que tú puedas demostrarle que los amas cuando tú los estás ayudando en medio de sus problemas. Pero si tú tienes miedo y te estás justificando por los pastores que tienen miedo, ¿dónde está el amor de Dios? Es un fruto del Espíritu, el amor. Y dice en 1 Juan 4:18, ¿qué dice? 1 Juan 4:18, en el amor, ojo, es un fruto, es un rasgo, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú has nacido porque el Espíritu está contigo, y ha hecho ¿qué? Que dé fruto, mucho fruto, y uno de los frutos es el amor. Si Dios está contigo, ¿cómo vas a tener temor? ¿Cómo vas a tener miedo? Es que no has nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. ¿Por qué? El que tiene el fruto del amor, esa persona su vida da por los hermanos, dice. Sale, no hay temor, no hay miedo, sale, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero que el que teme lleva castigo, está en falta, está en pecado, porque es un espíritu inmundo, Romanos 8:15, que nos viene a la mente y al alma, espíritu de esclavitud de temor. No hemos recibido ese espíritu, dice Pablo, para estar otra vez sujetos al temor. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el hombre y la mujer que ha nacido no tiene temor, sale, visita, para ver si su hermano tiene necesidad y demostrar el amor de Dios. Porque si tú no amas, si tú no sales, si tú no ayudas, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Por eso he dicho, el que ha nacido va a visitar, va a ayudar, se va a preocupar, porque son hermanos en la fe. Bendito sea el Señor. Si tú no obedeces a Dios y tú no amas a tu hermano, tú no le perteneces y no has nacido de nuevo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Ahí lo resume Juan. Primera de Juan 3:10.
en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, que no escucha la palabra o la lee y no obedece, y el que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. Porque estás escuchando que tienes que ver a tu hermano si tiene necesidad, no que lo llames, no que te llamen. Tú tienes que salir y dar tu vida por tus hermanos, correr el riesgo por el amor que Dios te ha dado. Es impuesta necesidad llevar la palabra, es impuesta necesidad ayudar al hermano, porque es el amor de Dios, no es tu amor. Por eso si tú has nacido, tienes ese rasgo espiritual, ese fruto del amor que te lleva a visitar, que te lleva a preocuparte por los hermanos. Entonces tú conoces a Dios, porque Dios es amor. Si no, no. Y si tú no, aún te has escuchado esta palabra y no lo haces, no estás haciendo justicia, no amas a tu hermano, no has nacido de Dios, no has nacido, no hay ni un rasgo, no hay ni un fruto. Estás sirviendo a Dios en tu carne, por más que conozcas la Biblia, por más que prediques, por más que cantes, por más que sirvas, no estás sirviendo habiendo nacido de nuevo. Estás sirviendo como los fariseos en tu carne. Alabado sea el Señor. Y por último, 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Santo es para siempre el Señor. Nuestra fe. Nuestra fe. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. No por ti, no por mí, sino porque hay alguien que está dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Y que ese ser que se llama Jesucristo, que ese espíritu, está dentro de nosotros. Y ese ser con su poder nos guarda, nos cuida y nos guía en medio de todo este mundo perdido, para que no demos mal testimonio. Dice en 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios, por nuestra fe, para alcanzar la salvación que está manifestada que está preparado para la salvación y que se va a manifestar para el día postrero. Alabado sea el Señor. Somos guardados por el poder de Dios, por nuestra fe, por la fe. Si tú no tienes fe, ¿cómo te va a guardar? El mundo te está absorbiendo. En vez de que ellos te conviertan a ti, tú te estás convirtiendo a ellos, a hacer lo malo, a tomar, a bailar y a hacer lo que antes hacías, porque no estás conectado todos los días con el Señor, escuchando su palabra, ni leyendo la Biblia. Absorbe la vida de Cristo, lee la Biblia, escucha la palabra, está siempre en comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que la fe esté siempre ardientemente en ti, cosa que tú no puedas que el mundo te absorba. Y Dios promete que si tú tienes fe, porque estás en comunión, porque tienes intimidad con Él y escuchas y lees la Biblia y lo obedeces, entonces Él te cuida, te guía y te protege en medio de todo este mundo perdido que siempre están haciendo lo malo delante de Dios. Porque el que está en nosotros, dice, es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea Dios para siempre. Mire que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién lo gobierna el mundo? Satanás. Que el Señor lo reprenda. 1 Juan capítulo 5, versículo 18-19. 1 Juan capítulo 5, versículo 18-19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, lo vuelvo a repetir, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no te puede tocar. No, el enemigo me engaña, no te puede, porque has nacido. Si no has nacido, Satanás y los demonios te van a llevar a que hagas lo malo siempre, que andes en temor, que andes en miedo, que estés haciendo lo malo delante de Dios, porque no has nacido. Estás practicando el pecado, pero si tú has nacido ya no practicas el pecado. Puedes pecar, no en lo mismo, y pides perdón y te apartas, pero si tú practicas el pecado, Dios no te ha hecho nacer, porque tú no estás obedeciendo, no crees a la palabra, no confías en Dios, sino que estás sirviendo a Dios en tu carne. Él te guarda y el maligno no te puede tocar. ¿Y por qué? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Él lo gobierna, Él lo dirige. Por eso necesitamos estar en la fe, y para estar en la fe necesitamos tener comunión con el Señor todos los días. Separado de él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Pero si todos los días estamos en comunión con el Señor, estamos en la intimidad, en la oración, estamos leyendo, estamos escuchando y obedeciendo, entonces la fe está latente en nosotros y el mundo no nos absorbe. Hemos vencido. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido. En este mundo vamos a tener muchos problemas, muchas circunstancias, pero la única manera de estar en paz, en gozo, en amor, en paciencia, es en Él. En Él, separado de Él no hay nada, hermanos.
Pero para estar con Él tenemos que tener comunión con el Evangelio. Porque Él, ¿cómo nos va a llevar a madurar, a ser perfectos en la obediencia? ¿Cómo nos llevará a ser perfectos, hermanos, en la santidad? Porque Él es perfecto, nosotros no. Tenemos que tener comunión con el Evangelio. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Alabado sea Dios. Del 3, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ojo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo dice, Él va a perfeccionar al hombre que está conectado con Él y con el Evangelio. Por eso lo lleva a vivir por fe, y con nuestra fe hemos vencido al mundo. Por eso esos son los rasgos espirituales o los frutos espirituales que va a dar un hombre que ha nacido de nuevo. Si tú estás sirviendo a Dios en tu carne, tú vas a seguir practicando el pecado. Tú no deseas escuchar la palabra ni leer la Biblia, no tienes comunión con el Señor. Tú te gusta discutir, pelear, te gusta tomar, te gusta bailar, te gusta seguir las cosas del mundo, las mismas consecuencias que hacen las personas que no tienen a Dios, la misma vida. No has cambiado en nada, no has nacido de nuevo. No los tienes los frutos, no tienes los rasgos, necesitas nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo, os he dicho, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, si hay un alma en todo el mundo que va a escuchar esta palabra, que todavía esté sirviéndote en la carne, Señor. Has hablado por tu palabra que aquel que no nace de nuevo no puede ver y mucho menos entrar al reino de Dios, para que pueda vivir una vida diferente, con rasgos, con frutos, que lo van a llevar a ser un hombre, una mujer muy diferente y siendo luz y testimonio en este mundo humano, que ahora es una criatura nueva, Señor, por el poder de tu palabra y por tu presencia, que lo va a guiar en todo momento para que pueda vivir y pueda llevar este evangelio con testimonio a cada rincón de la tierra. Por eso una vez más, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Y gracias por un día más de vida, gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, mi Señor. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú le has enviado a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios.